en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, pues cuéntenos qué tal le fue en Semana Santa. Díganos, a ver, fue a visitar los 7 templos con su familia, participó en alguna representación del Vía Crucis, qué tal le fue en la vigilia pascual. Bueno, personalmente yo espero con muchas ganas la vigilia pascual cada año. La verdad es que me mueve muchas emociones, sobre todo cuando pues después de la oscuridad viene la luz con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el canto del himno de gloria. Entonces, híjole, a mí eso me causa mucha emoción y alegría. Y bueno, y si no fue posible que usted acudiera a todos los oficios de la Semana Mayor, bueno, espero que haya podido seguir la transmisión de la programación especial en estos días santos. Deseamos que los contenidos que se prepararon con mucho cariño y esfuerzo pues hayan sido de ayuda para usted si por algún motivo no pudo estar de manera presencial en alguna parroquia. Y bueno, pues también es muy importante mencionar que durante toda la Semana Santa pues no se celebra ningún santo o beato. Entonces también pues no iba a haber programa y bueno, durante la Semana Mayor pues realmente se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso desde el Domingo de Ramos, en que comienza la Semana Santa, y hasta el Domingo de Resurrección se priorizan las solemnidades del misterio pascual, dejando pues de lado alguna otra celebración a fin de resaltar pues la centralidad del sacrificio y triunfo de Cristo. Entonces, así que ya lo sabes, es el motivo por el cual no se celebra a ningún santo en Semana Santa. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San Anselmo. Además, en nuestra sección Mexicanos en los Altares, platicaremos sobre San Román Adame Rosales. Y al final, bueno, tenemos un pasito extra, daremos un paso más para seguir a San Jorge. Entonces, además también, muy importante, pues como usted sabe, el pasado lunes lamentablemente falleció el Papa Francisco. Y bueno, nos gustaría dedicar algunos minutos para hacer un recuento sobre las canonizaciones llevadas a cabo durante su pontificado. Entonces, bueno, también quiero agradecerle, estimado Radio Escucha, por su compañía cada semana en este programa que hacemos con mucho cariño, esperando estar siendo de su agrado. Y pues ya que justamente el día de hoy cumplimos 6 meses al aire, comenzamos este proyecto el día 26 de octubre, y estoy muy agradecida por la oportunidad de ser parte de Apostolicus, deseando seguir llegando hasta su casita por mucho tiempo más, enviándoles un saludo a todos ustedes, especialmente también al maestro Jorge Román, que pues me ha apoyado bastante por su confianza, así como al licenciado Pablo Amos Urrutia por su apoyo y finas atenciones. Entonces, muchas gracias. Y pues bueno, nuevamente agradecerle sobre todo a usted, amable auditorio, porque el esfuerzo es por usted para gloria de Dios. Entonces, bueno, pues para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos días, no sin antes enviar una enorme felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. Y bueno, pues el pasado 20 de abril se celebró a San Aniceto Papa. Él venía de Siria, intentó llegar a un acuerdo en la manera de celebrar la Pascua en Oriente y Occidente. Sin embargo, pues falleció en el año 166 en la época de Marco Aurelio, antes de que pudiera haber esto realizado en vida. También cada 20 de abril se celebra a Santa Inés de Montepulciano, virgen dominicana. Ella, bueno, provenía de una familia noble. A la edad de 9 años entró a la comunidad de vírgenes llamadas monjas del Saco. A los 15 años se convirtió en superiora de un nuevo monasterio fundado en Proceno Viterbo. Y bueno, en el año 1306 fundó el monasterio de Santa María Novela. Ella fue canonizada en el año 1726.
Bueno, cada 21 de abril se celebra a San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia, que bueno, es un monje benedictino y arzobispo de Canterbury que nació en Aosta y del que le vamos a hablar en el próximo segmento. También el 21 de abril se celebra a San Apolonio, filósofo y mártir romano. Él, pues bueno, murió, como le menciono, como un mártir en el año 185, bajo el emperador Cómodo. Lo que más se recuerda de él es su última oración ante el gobernador Perenio y el Senado. No su defensa, sino una apología del cristianismo puntual y poética, que pues bueno, eso le valdría la pena de muerte en su momento. También el 21 de abril se celebra a San Conrado de Aparsam, capuchino. Bueno, él fue Conrado como el portero en el convento de Santa Ana de Altuting durante 42 años. Desde que emitió sus votos solemnes en el año 1852 hasta 1894 que falleció. Muchos se dirigen a él como el santo portero en busca de palabra de consuelo, consejo o cuando tienen alguna necesidad, por ejemplo, en tiempos de escasez económica, particularmente de comida. Cada 22 de abril se celebra a San Sotero Papa. Bueno, él nació en Fondi, Sotero, fue un papa que estuvo, su pontificado duró del año 166 a el año 175. Él fue atento a las necesidades de los cristianos de Oriente. Su pontificado se caracterizó por las obras de caridad y asistencia a los pobres. Él fue el primero en establecer una orden de diaconado femenino. También el 22 de abril se celebra a San Cayo, papa. Él, bueno, nació en la ciudad de Salona, fue un papa en el año 283 y finalizó su pontificado en el año 296. Algunos lo señalan en algunos puntos biográficos como el tío de Santa Susana. Y bueno, durante su pontificado él luchó contra las herejías y dio estructura definitiva a las órdenes inferiores del episcopado. También ese mismo 22 de abril se celebra a San Agapito I Papa. Él, bueno, fue papa durante casi un año, fue enviado por el rey de los godos a Constantinopla para disuadir al emperador Justiniano de reconquistar Italia. La misión fracasó, pero el pontífice consiguió una nueva derrota de la herejía monofisita. Él murió en su camino de regreso a Roma en el año 536. Y bueno, aquí me gustaría hacer un breve paréntesis para encomendar a la intercesión de estos santos las familias de las víctimas de los hechos ocurridos el 22 de abril de 1992, que para quienes nos escuchan fuera de Guadalajara, para aquí ocurrieron unas explosiones hace 33 años que, bueno, afectaron principalmente el barrio de Analco. Se recuerda como una gran tragedia aquí en nuestra ciudad, y en memoria pues de las víctimas y de sus familias es que encomendamos a todos ellos a la intercesión de los santos que se celebraron este día, el 22 de abril, a San Agapito, a San Cayo y a San Sotero. Cada 23 de abril se celebra a San Jorge Mártir. Bueno, son pocos los santos que se pueden considerar que tengan, digamos, un culto tan difundido y tanta veneración popular como la tiene San Jorge. Y bueno, él fue mártir de Cristo entre el siglo III y IV y cuenta con innumerables iglesias dedicadas a él en distintos países y regiones del mundo en las que es patrono. También el 23 de abril se celebra a San Adalberto, obispo de Praga y mártir. Bueno, él fue el primer obispo eslavo de Praga, estudió en Magdeburgo, intentó evangelizar esa ciudad, pero la tarea era tan difícil y estaba solo que, bueno, fue a Roma, se convirtió en monje benedictino, regresó y en el año 997 murió como mártir en la costa báltica. También el 23 de abril se celebra a María Gabriela Sagegdu, virgen cisterciense. Bueno, de origen sardo, a los 18 años María Gabriela entró a la Acción Católica, luego entraría al monasterio cisterciense de Grottaferrata, cerca de Roma, y bueno, fue muy breve su vida religiosa, pues en el año 1939, a la edad de 25 años, murió de tuberculosis, ofreciendo su vida por la unidad de los cristianos.
El 24 de abril se celebra los santos María de Cleofás y Salomé, discípulas del Señor. Bueno, las dos están entre las mujeres que en la mañana de Pascua van al sepulcro de Jesús. María, esposa de Cleofás, madre de Santiago el Menor, y Salomé, bueno, identificada como esposa de Zebedeo, madre de Santiago y Juan. También el mismo 24 de abril se celebra a Santa María Elizabeth Hesselblad, fundadora de las Brigidinas. Bueno, ella de origen sueco, de familia luterana, trabajó toda su vida por la reunificación de las iglesias, sobre todo después de su conversión al catolicismo, y en la refundación de la Orden de las Hermanas de Santa Brígida, que considera restablecer en Suecia. Ella falleció en 1957 y fue canonizada en el año 2016. También el mismo 24 de abril se celebra a San Fidel de Sigmaringen, sacerdote mártir. Él fue fundador, abogado, filósofo cristiano, fraile y el primer mártir entre los capuchinos. Esta, es la vida de San Fidel, que partió de Alemania para evangelizar la Suiza calvinista, hallando la muerte en el año 1622. El Papa Benedicto XIV lo canonizó. Y bueno, finalmente el 25 de abril, el día de ayer, se celebró a San Marcos Evangelista. La fiesta del Evangelista San Marco, cuyo emblema es un león alado, se celebra pues este día. Él mantuvo una estrecha relación de colaboración con San Pablo, a quien acompañó en algunos viajes, y también con San Pedro, cuya predicación pues puso por escrito. También el 25 de abril se celebra a Santa Franca, abadesa piacentina. Ella, entró en el monasterio benedictino de San Ciro y se convirtió en abadesa. Intentó introducir la vida regular en el monasterio, pero suscitó una oposición. Entonces, más tarde se convirtió en abadesa del monasterio de Montelana y falleció en el año 1218. Y el día de hoy, 26 de abril, se celebra a San Cleto, papa y mártir. Probablemente él era de origen ateniense, con el diminutivo, de Anacletus. Es el tercer papa de la historia. Es el autor de la meditación en la tumba de San Pedro en el Vaticano, cerca de la cual sería enterrado él mismo cuando él falleció. Y durante su pontificado se inauguró el Coliseo en Roma. Y es momento de ir al primer corte. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Anselmo. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce. Jalisco, Movimiento Ciudadano. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte. Amables radioescucha, le informo que ya, con mucho gusto, que ya contamos en Apostólicos con un número de WhatsApp para que por favor tome nota y nos escriba durante el programa al número que le voy a mencionar. Es el 33 47 60 70 42. Igualmente recuerde que nos puede contactar al programa directamente a través del Facebook, siguiendo los pasos y en el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Pero ahora está todavía más fácil que se comunique con nosotros. Nos puede escribir al WhatsApp aquí en cabina. Le repito, el número es 33 47 60 70 42. 33 47 60 70 42 es el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Y vamos a comenzar a seguir los pasos de San Anselmo, como ya le adelantaba al inicio del programa. A él se le celebra cada 21 de abril. Anselmo significa Dios en mi defensa. Ya le adelantaba también que él nació en Aosta del Piamonte, esto es en Italia, a finales del año 1033 o principios de 1034, no se tiene el dato
muy exacto, pero se sabe que es en estas fechas. Fue el primer hijo de una familia noble de Lombardía. Su padre era un hombre rudo, dedicado pues a los placeres de la vida y dilapidador o despilfarrador de todos los bienes que tenían. Su madre, en cambio, era una mujer, digamos, de elevadas costumbres y de profundidad religiosa. Entonces, bueno, fue ella quien cuidó de la primera formación humana y religiosa de su hijo. Lo encomendó después a los benedictinos de un priorato ahí en Aosta, en Italia, y pues bueno, San Anselmo, desde niño, según se tiene registro en su biografía, él imaginaba la casa de Dios entre las altas y nevadas cumbres de los Alpes, y pues bueno, su padre, él quería más bien educarlo para la política, por lo que pues nunca aprobó esa temprana decisión que tuvo Anselmo de hacerse monje a partir de pues esto como imaginaba la casa de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, esta decisión pues tomó justamente de ser monje pues a partir de un revelador sueño que él tuvo cuando era pues todavía niño, sumado a esto, ¿no? Él, así como imaginaba que la casa de Dios estaba en esas altas cumbres de los Alpes, bueno, él soñó que Dios lo invitaba a esas cumbres de esos Alpes para ofrecerle a comer un pan muy blanco. Entonces, a partir de ese momento fue cuando, por la vida de este futuro santo, se dedicaría a elevar el alma a la contemplación de Dios. Que bueno, también hubo un periodo en el que Anselmo sufrió fuertes contrastes con su padre, porque pues él, como le mencionaba, él quería pues no que se dedicara a ser monje, sino a la política. Entonces había fuertes diferencias con su papá, porque él le impidió entrar a la orden benedictina por cualquier medio. Entonces, para evitar la dispersión, porque él pensaba que el patrimonio familiar, bueno, pues si él era monje, pues lo iba a donar o se iban a quedar sin nada, cuando bueno, pues también el propio papá era el que despilfarraba, ¿no? Pero bueno, mientras el papá lo animaba a ser pues un triunfador en el mundo, pero fuera de la vida religiosa, pues su madre le mostraba el bellísimo cielo azul de Italia y le decía: allá arriba empieza el verdadero reino de Dios. Entonces, pues Anselmo, con solo 15 años y por el gran dolor del rechazo de su padre a su verdadera vocación, pues él enfermó. Después se recuperó, cuando él recupera su salud, bueno, pues su madre falleció, y pues él no se llevaba bien con su papá. Entonces Anselmo decide irse acompañado solamente de un burrito que llevaba pues sus pocas pertenencias a Francia, donde bueno, pues ahí él entró en una disipación moral y pues al final como que se hizo sordo al llamado de Dios al principio. Después, pues ya pasados 3 años, escucha hablar de un famoso monje muy sabio, muy amable, que sabe dirigir maravillosamente a la juventud, y va a buscarlo. Entonces, bueno, pues se encuentra con este monje famoso, Lanfranco da Pavia, que era el prior de la abadía benedictina en Normandía. Entonces, cuando lo conoce, cuando tiene su primer encuentro y conversa con él, bueno, eso reaviva la vocación de Anselmo. Entonces, bueno, Lanfranco lo recibe con gran amabilidad y se dedica a dirigirlo y a formarlo. Entonces, ya finalmente a la edad de 27 años es que Anselmo puede entrar a la orden monástica y ser ordenado sacerdote. Y pues bueno, en adelante serían el monje Lanfranco da Pavia y Anselmo pues grandes amigos por toda la vida. Y bueno, Anselmo iría incluso reemplazando a su maestro en los altos cargos. En el año 1063 él mismo, Anselmo, se convirtió en prior de ese monasterio del monasterio de Bec, demostrando, bueno, pues que era un educador gentil y a la vez decidido. A él pues no le gustaban los métodos autoritarios, él prefería aplicar el principio de la persuasión, que hacía crecer a los estudiantes en conciencia, enseñándoles el valor inviolable de la conciencia y de la adhesión libre y la responsable a la verdad y el bien. Su genio educativo, por describirlo de alguna manera, bueno, se expresaba en vía discreción, y dice que unía la comprensión, la misericordia y la firmeza. Es decir, no le gustaban los métodos autoritarios, pero sí la constancia
la amabilidad, pero también la firmeza a la vez, ¿no? Entonces, pues combinaba bien eso. Entonces, los jóvenes, decía Anselmo, pues son pequeñas plantas que no florecen en el interior de un invernadero, sino que ellos crecían gracias a una sana libertad que pues habría que pensar sobre todo en estos días, ¿no? En eso, ¿no? En el sí que haya libertad, pero buscar que sea como decía San Anselmo, sana esta libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras tanto, el monje Lanfranco se convirtió en arzobispo de Canterbury y pidió a su discípulo, es decir, Anselmo, pues ayuda para reformar la comunidad eclesial local, ¿no? Devastada por el paso de los invasores de Normandía. Entonces, bueno, todos los ratos libres los dedicaba Anselmo a estudiar y a escribir, hasta que se fue poco a poco convirtiendo en uno de los autores más leídos en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, durante siglos los maestros de teología han leído y citado las enseñanzas de este gran sabio, que escribió 2 libros muy famosos principalmente, ¿no? Entre muchas obras, pero 2 particularmente destacan. Uno es el Monologio y el Prosologio. Y bueno, fue el verdadero precursor de Santo Tomás, el escritor que más unió las 2 grandes ciencias, es decir, la filosofía y la teología, porque bueno, él dice que el monologio significa la manera de meditar en las razones de la fe. Entonces, pues bueno, él fue el mayor teólogo de su tiempo. Anselmo después se traslada a Inglaterra y se dedica pues con pasión a la nueva misión, tanto que pues bueno, al momento en que fallece el monje Lanfranco da Pavia, bueno, él le sucede en la sede de Canterbury, recibiendo la ordenación episcopal en el año 1093. Entonces, bueno, su amigo Lanfranco, arzobispo de Canterbury, pues fallece muy pronto, pues más por las angustias, más además sumado, ¿no?, a las persecuciones del gobierno, y también pues un tema de ya la edad y todo esto se le fue acumulando, entonces por eso es que falleció. Entonces, bueno, pues el Papa nombra para reemplazar al monje Lanfranco a San Anselmo, que bueno, pues cuando recibe la noticia y a la vez el nombramiento, pues casi menciona en su biografía que se puso muy mal del susto, porque pues al momento de enterarse que iba a ser el nuevo en ocupar ese cargo, pues también se entera que había fallecido él y pues bueno, recibe el nombramiento, se niega al inicio a recibirlo, pero bueno, pues al final tuvo que obedecer, ¿no? Y era pues un cargo que pues tenía su querido amigo Lanfranco. Entonces, bueno, pues es precisamente en este periodo en que Anselmo se comprometió incansablemente con la Iglesia, apoyando con inagotable energía y con gran valor la independencia del poder espiritual de parte del poder temporal para defender pues hacia la Iglesia, no de la interferencia de las autoridades políticas. Pero pues bueno, digamos que esta actitud, como siempre ocurre cuando se va en contra del gobierno, pues le cuesta, tiene algún costo, ¿no? Y en este caso a San Anselmo pues le costó 2 veces el exilio de la sede de Canterbury. ¿Por qué? Porque el rey Guillermo quería nombrar él mismo a obispos y sacerdotes. Entonces, pues Anselmo se le opuso diciéndole pues que esto era derecho exclusivo de la Iglesia Católica. Entonces el rey pues lo expulsa de Inglaterra y pues bueno, él pues aprovechó para dedicarse en Francia y en Italia a estudiar y a seguir escribiendo, ¿no? Mientras estaba en este exilio, que fue el primero. A la muerte del rey Guillermo, regresa Anselmo a Inglaterra, pero el nuevo rey, Enrique, quería también nombrar él mismo a los obispos y disponer de los bienes de la Iglesia. Entonces, pues Anselmo otra vez se lo opone con Valentina y pues bueno, Enrique quiso expulsarlo, pero aquí hubo intervención del sumo pontífice de esa época, porque pues bueno, él amenazó con excomulgar al rey si expulsaba a Anselmo. Entonces, bueno, pues enviaron delegados a Roma, el Papa le dio toda la razón a Anselmo y pues bueno, consiguió con esto que en Roma no fuera, pues bueno, que no fuera sancionado el rey, y así obtuvo que Inglaterra pues no se separara de la Iglesia Católica en ese entonces. Y pues bueno, San Anselmo, pues este santo arzobispo que tanta admiración suscitaba a su alrededor, dedicó los últimos años de su vida sobre todo a la formación moral del clero y a la investigación intelectual sobre temas teológicos. Él falleció, pues por eso su celebración, el 21 de abril del año 1109, acompañado por las palabras del Evangelio proclamado en la Santa Misa de ese día, que decía así: ustedes son los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas,
yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes, como mi padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Entonces, bueno, el sueño de aquel misterioso banquete que había tenido desde pequeño, ¿se acuerda que le decía que él en su sueño decía que Dios le invitaba a comer un pan blanco? Pues bueno, pues ahora es, pues justo al inicio de ese camino espiritual, pues bueno, ahora encontraba la realización, ¿no? Jesús, que lo había invitado a sentarse en su mesa, pues acogió a San Anselmo a su muerte en el reino eterno del Padre. Entonces, bueno, San Anselmo era gran devoto de la Virgen María y decía que no hay criatura tan sublime y perfecta como ella y que en santidad solo la supera Dios. Sus últimas palabras antes de morir fueron estas: allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. Entonces, bueno, en el año 1163 el Papa Alejandro III concedió al difunto Anselmo la elevación del cuerpo, es decir, acto que en ese momento correspondía a la canonización. Por la gran sabiduría de sus escritos, que como le decía eran demasiados, eran muchísimos, bueno, la Santa Sede lo nombró doctor de la Iglesia en el año 1720 por el Papa Clemente XI. Y bueno, como fundador de la teología escolástica, la tradición cristiana le atribuye el título de doctor magnífico precisamente porque en Anselmo, bueno, fue muy grande el deseo de profundizar en los misterios divinos a través de 3 etapas. La fe, que es el don gratuito de Dios, la experiencia, es decir, la encarnación del Verbo en la vida cotidiana, y el conocimiento, es decir, la intuición contemplativa. Entonces, en palabras de San Anselmo, no intento, Señor, penetrar en tu profundidad porque no puedo ni de lejos comparar mi intelecto con ella, pero deseo entender al menos hasta cierto punto tu verdad, que mi corazón crea y ama. Entonces, bueno, no trato continuando con esta cita de San Anselmo, no trato de entender para creer, pero creo para entender. Entonces, bueno, pues ese era el amor por la verdad y la honestidad que él sentía, ¿no? Entonces, como les mencionaba, sus principales obras, bueno, fueron el monologio, el prosologio, dedicados a demostrar la existencia de Dios, a posteriori y a priori respectivamente, y bueno, tienen como objetivo reafirmar que Dios es el ser del cual no se puede pensar nada más grande. También hay un epistolario de Anselmo, en cambio, que también revela su obra y su pensamiento político, siempre inspirado en el amor a la verdad, en la rectitud y en la honestidad episcopal desde su cargo como arzobispo. También lejos de algunos condicionamientos temporales y de oportunismo pudiera ser que de aquella época. Y pues bueno, citando otra frase de él, decía: prefiero estar en desacuerdo con los hombres que de acuerdo con ellos si ellos están en desacuerdo con Dios. Entonces, pues bueno, estos eran de los aspectos o de los rasgos que le destacaban a él. Y pues bueno, justo como el gobernante que mira al bien común, pues más que al bien o al interés personal. Y pues bueno, con esto vamos a ir a un breve corte. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de Regresamos. Síguenos en TikTok. Nacional. Sí llegan para actuar y defender con determinación. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y bueno, pues ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Gracias por seguir en sintonía de Apostólicos, y les recuerdo que ya tenemos un WhatsApp para quien se comunique con nosotros. Es el 33 47 60 7042. Le repito, 33 47 60 7042, para que esté en comunicación con nosotros aquí directo en cabina durante cada uno de los programas. Y bueno, pues ahora toca el turno de pasar a nuestra sección Mexicanos en los Altares, que en esta ocasión está dedicado a San Román Adame Rosales, a quien se le celebró el 21 de abril. Y pues bueno, él nació en Teocaltiche, Jalisco, perteneciente, Teocaltiche a la diócesis de Aguascalientes. Él, pues bueno, nació el 27 de febrero de 1859. Él es ordenado presbítero por su obispo don Pedro Loza y Pardavé el 30 de noviembre del año de 1890.
tras lo cual, bueno, le fueron conferidos varios nombramientos hasta que el 4 de enero de 1914 llegó al que sería su último destino, Nochistlán, Zacatecas, que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara. Y pues bueno, él se caracterizaba por ser prudente y ponderado en su ministerio. Fue nombrado vicario episcopal foráneo para las parroquias de Nochistlán, Apulco y Tlachichila. También, bueno, pues él era un sacerdote de profunda humildad, jamás se le oyó quejarse ante cualquier sufrimiento. Él decía con serenidad: sea todo por Dios. Que pues bueno, mucho había que aprender, ¿no? Siempre nos quejamos, o empezando por la que habla. Entonces pues bueno, sería una buena lección por parte de San Román. Y bueno, pues en la catequesis, en las misiones populares, la construcción de capillas fueron muchas de las actividades que él realizó para que los fieles tuvieran cerca al Santísimo. También se dedicó a la atención de los enfermos, a la educación de los niños y pues bueno, las principales acciones de su ministerio parroquial. Y bueno, quienes lo conocieron lo recuerdan como alguien fervoroso. Él rezaba el oficio divino con particular recogimiento todas las mañanas antes de celebrar la Eucaristía. Bueno, él pues acostumbraba a permanecer en oración. Él atendía con prontitud y de buena manera a los enfermos y moribundos y pues predicaba con el ejemplo y con la palabra, de manera congruente podríamos decir. Entonces, él evitaba también la ostentación. Él vivía pobre y ayudaba a los pobres, ¿no? Otra vez, la congruencia, ¿no? Su vida y su conducta fueron intachables y la obediencia a sus superiores constante. Él edificó, pues, en su parroquia un templo al Señor San José y algunas capillas en los ranchos. También fundó la Asociación Hijas de María y la Cofradía de Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento. En agosto de 1926, bueno, viéndose como todos los sacerdotes de su época, en la disyuntiva de abandonar su parroquia o permanecer en ella, bueno, pues aún con la persecución religiosa de esa época, bueno, pues el padre, en ese entonces Román, pues bueno, ya algo anciano, decidió permanecer y estuvo ejerciendo su ministerio en domicilios particulares. Y pues bueno, no pasó un año cuando tuvo que abandonar el domicilio que se le conocía, siendo entonces pues su vida un constante ir de un lado para otro, pues administrando los sacramentos a escondidas de los soldados. Entonces bueno, pues la víspera de su captura, el 18 de abril de 1927, él comía en una ranchería llamada Los Veladores. Una de los comensales, María Guadalupe Barrón, exclamó: ojalá no vayan a dar con nosotros. Pero el párroco sin titubeos dijo: qué dicha sería ser mártir, dar mi sangre por la parroquia. Y pues bueno, un nutrido contingente del Ejército Federal, a las órdenes del coronel Jesús Jaime Quiñones, ocupaban la cabecera municipal de Nochistlán, cuando pues bueno, un vecino del rancho Veladores que le digo, de nombre Tiburcio Angulo, pidió una entrevista con el jefe de este grupo de soldados para denunciar la presencia del párroco en aquel lugar, en la ranchería Veladores. Y pues bueno, el coronel dispuso de inmediato una tropa de 300 militares para capturar al indefenso párroco. Imagínense, 300 contra 1. Después de la medianoche del 19 de abril, sitiada la modesta vivienda en donde se ocultaba, bueno, el señor cura fue arrancado del lecho y sin más, descalzo y en ropa interior, a sus casi 70 años, maniatado, pues fue forzado a recorrer el paso de las cabalgaduras de la distancia que separaba Veladores de Yagualica. Pues bueno, al llegar a Río Ancho, uno de los soldados, pues se compadeció de él al verlo, pues con las condiciones en las que lo llevaban, y le cede su cabalgadura. Gesto, pues bueno, que le valió injurias y abucheos por parte de los compañeros que lo llevaban, ¿no? Entonces, el padre Adame, pues estuvo preso sin comer ni beber 60 horas. Durante el día era atado a una columna de los portales de la plaza con un soldado de guardia y durante la noche era recluido en el cuartel. Conforme pasaban las horas, bueno, pues después de no comer, pues su salud se deterioraba obviamente. Entonces, bueno, a petición del párroco Francisco González, Jesús Aguirre y Francisco González Gallo gestionaron la libertad del párroco de Román, del padre Román, ante el coronel Quiñones, quien luego de escucharlos les dijo: pues tengo órdenes de fusilar a todos los sacerdotes.
pero si me dan 6,000 pesos en oro, a le perdono la vida. Entonces, bueno, pues con el dinero en las manos, aún así, el coronel quiso fusilar a quienes aportaron la cantidad, es decir, le iban a dar el dinero y todavía los quería fusilar, pero intervinieron Felipe y Gregorio González Gallo para garantizar que el pueblo, pues bueno, luego no sufriera las represalias, ¿no? Entonces, pues bueno, se impuso un ambiente de terror por todos los militares y por la inutilidad de las gestiones, pues al final, pues cancelaron las esperanzas de obtener la libertad del padre Román, que era lo que buscaban, ¿no? Porque pues estaban viendo que disposición no había para dejarlo en libertad, pero sí para quedarse con el dinero. Entonces, bueno, la noche del 21 de abril condujeron al padre Román al cuartel, al cementerio municipal. Muchas personas siguieron al grupo llorando y exigiendo la libertad del padre, pues bueno, junto a una fosa recién excavada. Al sacerdote, el sacerdote rechazó que le vendaran los ojos, solo pidió que no le dispararan en el rostro. Fíjese, o sea, a lo mejor uno lo puede platicar así como si nada en este momento, pero pensar, o sea, poniéndonos a pensar en ese momento, el suplicar, o sea, está bien, ya sé que me vas a matar, solo no me dispares en la cara, ¿no? Imagínese la situación. Y lo digo como para intentar pensar por lo que pasa a un mártir antes de que le quiten la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Es pues ya cuál dignidad le dejan a la gente, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues antes de fusilarlo, uno de los soldados, Antonio Carrillo Torres, él pues se negó en repetidas ocasiones a obedecer la orden de preparar las armas, es decir, él no estaba dispuesto a asesinar al párroco. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Bueno, pues que a él se le despoja de su uniforme militar y es colocado junto al padre para también fusilarlo. Entonces, se da la orden, apunten, enseguida la voz fuego, y pues el impacto de las balas derribaron tanto al padre Román Adame junto con Antonio Carrillo, que pues se había negado a seguir esta orden de preparar armas. Entonces, bueno, 15 minutos después, 4 vecinos, vecinos pues de la localidad, que conocían obviamente al padre, van a recoger el cuerpo del padre Román, lo colocan en un ataúd, como pudieron, o lo hicieron, y lo sepultan en la fosa inmediata al lugar de la ejecución, pues en la que acababan de excavar, ¿no? Donde también pues estaba el soldado Carrillo, Antonio Carrillo Torres. Entonces, bueno, pues es así como les quitaron la vida a ellos dos. Años después fueron exhumados los restos del sacerdote y trasladados a Nochistlán, Zacatecas, donde ahí se encuentran y ahí se les venera. El párroco de Yagualica, don Ignacio Íñiguez, fue testigo de la exhumación y consignó que el corazón se había petrificado y pues bueno, que estaba incrustado en el corazón petrificado del padre Román el rosario, ahí estaba incrustado en su corazón el rosario que él llevaba. Entonces pues bueno, San Román Adame Rosales, él se encuentra entre los 25 mártires que fueron canonizados por el entonces Papa, ahora Santo, Juan Pablo II, el año 2000, el 21 de mayo para ser más exactos. Y pues bueno, creo que aquí hay muchas cuestiones, creo que particularmente esta sección que hacemos de mexicanos en los altares, como usted ha ido viendo, pues bueno, varios de ellos fueron en la misma época, por lo pronto de aquí no podemos contar 25 que fueron canonizados en la misma fecha que pues bueno, vemos que son situaciones que son difíciles de platicar y que por eso lo invitaba como a intentar ponernos en sus zapatos, porque pues creo que eso nos podría ayudar un poquito más a reforzar nuestra fe, a entender que a lo mejor no estamos en esas condiciones, pero que siempre hay que tener firme nuestra fe, hay que ser fieles a Dios, pero también defender nuestro punto de vista. Y que, como decía también San Anselmo, no retomando las frases que él decía, más vale no estar de acuerdo con los hombres o con quienes están a nuestro alrededor si eso va en contra de Dios, porque a veces dejamos pasar eso, no podemos permitir que haya situaciones que van en contra de Dios y eso poco a poco va mermando y pues suscitando situaciones que luego se van normalizando en la sociedad y pues luego suceden situaciones
complicadas de violencia, por ejemplo. Entonces, pues bueno, esa es la invitación a hacer la reflexión de, tanto de San Anselmo, retomando una de sus frases, como de San Román Adame Rosales. Y pues bueno, vamos a ir a un corte, regresamos haciendo los pasos de continúa en la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. El próximo 1 de junio, prepárate para hacer historia. Tú votas. Tú eliges. Tú decides. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus. Busca, conoce, ama. Les recordamos que puede encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos, no solamente siguiendo los pasos de, va a ver que hay muchos programas que están muy, muy buenos, que valen la pena. También la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Y pues bueno, les recuerdo que ya tenemos el número de WhatsApp. Es el 33 47 60 70 42. 33 47 60 70 42. Y pues bueno, vamos comenzando con esta sección de un paso más, que le decía, esta siempre es un paso porque es un pasito, un piloncito al final del programa, donde pues bueno, queremos no dejar pasar desapercibida la fecha. A lo mejor no hay oportunidad de hablar de profundidad de este santo, y puede no ser de la fecha que coincida con la de la semana. Por eso le recuerdo la invitación a que nos diga, nos puede escribir en el WhatsApp: oiga, me gustaría que hablen de este santo, fíjate que me pasó esto, le pedí, intercedió por mí, me pasó esto. Entonces es la invitación, ¿no?, a que el santo del que quiera que sea el pilón del programa, por decirlo así, en la sección Un Paso Más, pues nos lo pueda sugerir usted. Y bueno, vamos a hablar de San Jorge. ¿Quién era realmente San Jorge? Bueno, su nombre tiene origen griego, que significa agricultor. Él nació en el seno de una familia cristiana en la Capadocia cerca del año 280. Se trasladó a Palestina y entró a formar parte del ejército de Diocleciano. En el año 303, cuando solo tenía 23 años, el emperador proclamó el edicto de persecución contra los cristianos. Entonces, Jorge donó todos sus bienes a los pobres, y ante el mismo emperador Diocleciano rompió el documento, este edicto, y exclamó su profesión, o la profesión de su fe en Cristo. Entonces, pues por esta acción sufrió terribles torturas y pues al final fue decapitado. Entonces, sobre el lugar donde fue sepultado es en Lida, que antes era la capital de Palestina y hoy es la ciudad israelí cerca de Tel Aviv. Bueno, se erigió poco después de su muerte una basílica donde aún hoy en día se pueden ver sus restos de este santo, de San Jorge. Entre los documentos más antiguos que verifican la existencia de San Jorge está un epígrafe griego del año 368 encontrado en Betania, donde se habla de la casa o iglesia de Jorge y sus compañeros santos y mártires triunfadores. Que bueno, los guerreros influyeron mucho en transformar la figura de San Jorge. Ya ve que al inicio le decía que era uno de los santos que gozan de una difusión enorme de su devoción. ¿Pero por qué? Bueno, pues se le atribuye justo esto que le voy a platicar, ¿no? Que se veía la figura, o se ve la figura de San Jorge mártir como un santo guerrero, y se le simboliza en una escena del dragón contra la derrota, como la derrota del Islam. Incluso Ricardo, Corazón de León, lo invocó como protector de todos los que salían a combatir, ¿no? Entonces, con los normandos, su culto se radicó fuertemente en Inglaterra. En el año 348, incluso el rey Eduardo III instituyó la Orden de los Caballeros de San Jorge. En todo el periodo medieval, bueno, su figura fue, digámoslo así, objeto de literatura épica, ¿no? Bueno, pero también pues bueno, esto trajo consigo el que la figura de San Jorge se viera envuelta en un sinfín de cuentos, de muchas narraciones con cierto grado incluso de fantasía, como una que es muy famosa, ¿no? La del episodio cuando salvó a la princesa de las garras del dragón, que pues bueno, se tiene ahí o la tradición indica que ocurrió en el periodo de las cruzadas, que pues es de las más conocidas esta historia, ¿no? Que se cuenta que en la ciudad de Selem, en Libia, había un gran estanque donde vivía un terrible dragón. Entonces, que para calmarlo, los habitantes de la ciudad le ofrecían 2 ovejas al día y luego una oveja y un joven al azar.
o sea, una persona, ¿no? Entonces, un día le tocó la suerte a la hija del rey y mientras la joven se dirigía hacia el estanque, pasó por ahí Jorge y mató al dragón clavándole su lanza. Entonces, pues este gesto se convirtió en el símbolo de la fe que triunfa sobre el mal. Entonces, bueno, pues a partir de todo eso que les platico es que surgió la devoción a San Jorge y por eso se le considera el patrono de los caballeros, también de los soldados, de los scouts, de los esgrimistas, de los arqueros. Además se le invoca contra la peste, en contra de la lepra y contra las serpientes venenosas. Y pues bueno, para sorpresa de algunos, San Jorge es honrado también por los musulmanes que le dieron el apelativo de profeta. Entonces, como le decía, las reliquias del santo se encuentran en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Roma, en la iglesia de San Jorge, en el Velabro, por voluntad del Papa Zacarías, se tiene bajo custodia el cráneo de San Jorge. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la sección para dar paso a lo siguiente. Ya ve que le adelantaba que pues digamos para hablar un poco sobre el legado del Papa Francisco que lamentablemente falleció al inicio de esta semana, pues bueno, yo me imagino, bueno, en los diferentes programas a lo largo de la semana, pues se han ido dando a conocer datos importantes sobre el legado justamente que dejó el Papa Francisco en su pontificado. Entonces, pues desde Siguiendo los Pasos de quisimos hacer mención, como le decía, especial del Santo Padre, en paz descanse, sobre lo que aquí tratamos, ¿no? Sobre santos. Entonces, es por ello que nos dimos a la tarea de revisar al respecto del tema de la canonización. Y pues le cuento que el Papa Francisco es el Papa que ha proclamado más santos en toda la historia, con un registro de 942 santos canonizados. En total, siendo una cifra mucho mayor a la establecida por el San Juan Pablo II, con 482 santos canonizados por él a lo largo de sus 26 años de pontificado. Que ojo aquí, no es un concurso, no es una comparación entre un sumo pontífice y otro, ni se está diciendo que uno es mejor o peor que otro, sino que se hace saber en cifras, pues una de las muchísimas tareas que lleva a cabo un papa, ¿no? Entonces, que esa es pues la canonización. Entonces, bueno, otro dato interesante es que de esos 942, los primeros 815 santos los canonizó en un solo día y en una sola ceremonia, realizada en la Plaza de San Pedro el 12 de mayo de 2013. Y dirán, ¿por qué tantos? Bueno, pues se trata de estos 815, una de ellas fue Laura de Santa Catalina de Siena Montoya y Upegui, mejor conocida como la Madre Laura, fundadora de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. También en la misma ceremonia se canonizó a Santa Madre María Guadalupe García Zavala, nacida en Zapopan, Jalisco. Justo que, bueno, para los radioescuchas locales, bueno, ella recibió su primera comunión en la Basílica de Zapopan y su bautismo en la parroquia que está cruzando Avenida Hidalgo, San Pedro Apóstol, también ahí en Zapopan, ¿no? Como dato curioso. Y pues bueno, en la vida de la Madre Lupita, como se le conocía, se abrieron 11 congregaciones en México y actualmente se cuentan 22 fundaciones de las siervas de Santa Margarita María y de los pobres en este país, además de estar presente en Perú, en Estados Unidos, en Islandia, Grecia e Italia. Y bueno, también en 2013 el Papa Francisco canonizó junto con ellas a los mártires de Otranto, que fueron los 813 habitantes de la ciudad salentina de Otranto en el sur de Italia, que bueno, fueron asesinados el 14 de agosto de 1480 por rechazar convertirse al Islam después de que la ciudad cayera en manos de los otomanos comandados por el visir Gedik Ahmed Bajá. Bueno, ellos fueron beatificados en el año 1771 por el Papa Clemente XIV y canonizados, como le decía, por el Papa Francisco en mayo de 2013. A ellos se les refiere como Antonio Primaldo y compañeros porque, bueno, se conserva el nombre de esta persona con algunos detalles más importantes, mientras que, bueno, de sus compañeros pues se tiene un poco menos información, por eso es que se conoce así. Entonces, ellos fueron los 815 santos que canonizó el Papa Francisco y bueno, entre algunos otros santos que podemos recordar que fueron llevados a los altares por el Papa Francisco, bueno, está
pues el Papa Juan Pablo II el 27 de abril de 2014, Fray Junípero Serra el 23 de septiembre de 2015, la Madre Teresa de Calcuta en septiembre de 2016, José Sánchez del Río el 16 de octubre de 2016 y también a Francisco Marto y Jacinta Marto, los niños videntes de la Virgen de Fátima. Esto ocurrió, su canonización, el 13 de mayo de 2017 y bueno, también canonizó a Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador, el 14 de octubre de 2018, entre muchos otros. Y bueno, pues ya desafortunadamente se tuvo que suspender la canonización de Carlo Acutis, que iba a ser el primer santo millennial y pues iba a estar a cargo del Papa Francisco, pero pues bueno, ya no fue posible. No nos resta más que pues dar gracias a Dios por el Papa, por el paso de Francisco por nuestra Iglesia y pues su legado como sumo pontífice, y sigamos pues siendo fieles a Cristo, pidiendo la intercesión de todos estos santos para beneficio de Francisco ante Dios nuestro Señor. Y pues bueno, con esto llegamos al final de esta emisión del programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le recuerdo que le estoy muy agradecida por estos 6 meses que cumplimos exactamente el día de hoy al aire. Entonces, pues bueno, esperamos contar con usted, que nos siga acompañando y que nosotros le sigamos acompañando y les sea agradable este programa. Le recordamos que puede estar en contacto a través del Facebook, siguiendo los pasos también por correo electrónico, siguiendo los pasos @gmail. Y acuérdate que también estamos en Spotify como siguiendo los pasos con 3 puntos suspensivos. Y le voy adelantando que ya empezamos a subir en el canal de YouTube para que no tenga pretexto para escucharnos. Entonces ya subimos ahí un par de episodios, nada más que dije, no le quiero quedar mal, déjeme que suba un poquito más de episodios. Pero ya le voy adelantando que también ya estamos en YouTube como siguiendo los pasos Y pues bueno, gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente con mucho gusto la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo como siempre el apoyo del señor Francisco Manso. Y pues bueno, lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo voy a dejar en compañía de mis compañeros de El Cuidado de la Creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios.